Hola chicos, buenos días. Buenos días, chef. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, chef. ¿Usted Es qué tal? todo. También muy bien, gracias. Todo bien. A ver. Ok, nos habíamos quedado entonces en esta presentación, lo habíamos comenzado con la presentación de lo que es el menú y la carta, empezando principalmente por la parte del menú. Platicábamos la semana pasada, el día viernes, sobre la planeación
justamente del menú y de algunas características que se deben de tomar en cuenta para que nosotros podamos planear un menú de manera correcta. Ajá. Lo ideal que necesitamos para poder planear el menú de manera correcta. Bien, nos habíamos quedado, me parece que una diapositiva adelante de esta, vamos a retomarlo desde aquí para entrar en contexto con lo que estábamos platicando ese día. ¿Sale? Entonces tenemos que dentro de la planeación del menú, nos dice que el menú determina los alimentos que han de comprarse, el personal y el equipo necesario para la producción y el servicio. Algunas características de la población a servir son las siguientes. Nos dice que entonces para que exista una buena planificación del menú, algunas características en la población que debemos de tomar en cuenta es el perfil del grupo de personas para quienes se está planeando los menús que se deben incluir. En este caso, la edad, el sexo, los estados de salud, la actividad, el ambiente cultural, el ambiente económico, los requerimientos nutricionales, los hábitos, las preferencias alimentarias, por solo mencionar algunas. También tenemos que la clientela de un servicio alimentario muchas ocasiones está compuesta de individuos de diferentes trasfondos culturales, étnicos y económicos, la mayoría con preferencias muy distintas y muy definidas, ¿sale? Entonces, cuando hablábamos de este punto de las características o estas características específicas de la población, encontramos muchísimos ejemplos que podemos utilizar. Nosotros hablábamos un poquito, si no mal recuerdo, la semana pasada bueno, nos quedamos tocando el tema de, me parece que de McDonald's, algo así. Sí, si no mal recuerdo. Estábamos hablando de McDonald's justamente, y bueno, decíamos que McDonald's igual tiene ciertas características para poder pegar en el mercado. Ujú. Hace sus estudios, etcétera. Tomando en cuenta también un poquito esta información se nos da aquí, hay una cadena o un negocio que es muy, pues digamos que notorio, ajá, en cuanto a todas estas características. Y son los Starbucks, ¿sale? Los Starbucks son el claro ejemplo de la forma en cómo hacen sus estudios de mercado. Ajá. Hace un tiempo yo platicaba con unas personas, eh, pues digamos que tienen negocios y todo el rollo, y comentábamos en ese tiempo y decía, le comentaba a alguien, a esas personas, que por qué no compraban o solicitaban una franquicia en Starbucks. Número uno, el problema es que Starbucks no tiene franquicias, es una cadena. Y para que Starbucks decida poner una sucursal o un punto de venta en un sitio, tiene que hacer un estudio de mercado. Ellos se basan en ciertas características. Una de sus características es el estatus que brinda, en este caso, el café o la cafetería. Ujú. Para ellos, su estatus es muy importante porque ese estatus te hace pertenecer a un grupo. Ujú. Y este grupo, obviamente, es como un grupo, vamos a llamarlo de esta forma, un grupo selecto. Ajá. ¿Por qué? Porque Starbucks originalmente no hay como en todos lados, solo hay como en ciertas zonas específicas donde sabes que alguien con cierto estilo de vida o con cierta cultura, por así llamarlo, va a comprarte ese producto. Ajá. Entonces, recuerdo que alguna vez, bueno, esas personas sí trataron como de contactar, hicieron como la solicitud y dijeron, oigan, ¿por qué no ponen uno acá, no? En Texcoco, hace como unos 7, 8 años. Y realmente la respuesta fue sencilla. O sea, le dijeron que, pues que Texcoco no era un lugar para poner un Starbucks, porque realmente no era, pues, rentable, ¿no? O sea, no iban a tener como la fuerza de venta como ponerlo en otro lugar o en otra ciudad. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues la gente culturalmente no está tan acostumbrada, por ejemplo, a la cultura del café, y pues eso no les iba a permitir como crecer, ¿no? Cosa que, pues bueno, creo que todos los que estamos ahorita en esta sesión
al menos tenemos uno o dos amigos que adoran ir a Starbucks. O sea, de verdad es así como de, no, es que sí, es que Starbucks y que no sé qué, ¿no? Pero bueno, hablando ya como de otras cuestiones, pues Starbucks no es de tan buena calidad como quizá nosotros pensamos, pero te da un estatus, ¿sale? Y te da, no sé, te da como ¿cómo se le llama? Como un sentimiento de pertenencia. Entonces, pues también es interesante cómo funciona esa parte, ¿no? De la influencia que tienen algunos negocios, ¿no? Pero bueno, esas son características que se toman en cuenta, ¿sale? Las características de la cultura, de la edad, del ambiente económico, etcétera, etcétera. Mm, Por otro lado, tenemos las limitaciones de producción y servicio, en este caso lo que es el presupuesto. Nos dice que antes de planear cualquier menú, se debe conocer la cantidad de dinero disponible para la compra de alimentos. Esta cantidad está basada en el ingreso anticipado de las ventas del alimento. Este ingreso debe proveer suficientes entradas para cubrir no solo el costo de los alimentos crudos utilizados, sino también el costo de la mano de obra y de gasto de operación, y en caso de ser servicio de alimentación comercial, permitir ganancia neta razonable. La administración determina el porcentaje del ingreso destinado a cada uno de estos factores. El planificador de los menús también debe estar alerta de los costos y de la disponibilidad de alimentos de temporada. Esto es súper importantísimo. ¿Sale? Creo que independientemente de las características o de lo que nosotros podamos ofrecer en un lugar en específico, esta parte de las limitaciones de producción y servicio, específicamente hablando del presupuesto, nos hace entender o nos pone a pensar el sobre cómo tengo que realizar yo mis costeos para que yo pueda tener un margen de ganancia en base a lo que estoy gastando. Ajá. Les voy a poner un ejemplo como claro y sencillo. Eh, no sé si ustedes alguna vez han tenido como la curiosidad de saber cuánto cuesta tener un pequeño local en Polanco. ¿Alguna vez se han puesto a pensar o alguna vez alguno de ustedes ha preguntado o ha tenido la curiosidad o no tienen idea? ¿No, nadie? Noche. No, no, no. Ok. Nomás para que se den una idea, hace como 5 años, yo ándale, más o menos, Charlie, aproximadamente. Hace como 5 años, yo me di a la tarea como de preguntar en cuanto estaba un local como de, ¿qué les gusta? Pues como el tamaño del salón, más o menos. Pues era como de 60 metros cuadrados. No, como de 50, entre 40 y 50 metros cuadrados. O sea, un local pequeño, a cierto punto. En ese tiempo estaba si no mal recuerdo, estaba en $2,500 o $3,000 mensuales, algo así. Ajá, más o menos estaba en eso, $2,500 o $3,000 mensuales. Más o menos, pero estamos hablando de hace muchos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto o a qué es a lo que quiero llegar? Eh, por ejemplo, sobre presidente Mazarik, o más adelante presidente Mazarik, en una de las callecitas aledañas, encontramos la cocina económica de Enrique Olvera. No me acuerdo cómo se llama la cocina económica. Bueno, cocina económica de Enrique Olvera, donde venden quesadillas, tortillas hechas a mano, chilaquiles y no sé qué tanto rollo, ¿no? Pero eh, pues digamos que el precio es totalmente irreal y totalmente disparado a lo que comúnmente conocemos. Por ejemplo, no sé, ustedes van a lo mejor aquí al Mercadito Las Vías y comen quesadillas con 120 pesos, ¿no? Y te compras, no sé, pues hasta estoy exagerando, ¿no? Hasta yo creo que con 90 pesos la armas y te echas un desayuno bien rico. Pero, ¿qué pasa entonces ahí? Por ejemplo, en la cocina de Enrique Olvera, una quesadilla te cuesta alrededor de, no sé, 60 pesos, 70 pesos, hasta 80 pesos, una sola quesadilla. Ujú. Entonces, ¿a qué me refiero con esto?
Cuando nosotros estamos elaborando nuestro costo de venta, o estamos sacando nuestro costo de venta, debemos de tomar en cuenta varios factores. No manches, ¿a poco ya están tan caras las de jarritos? Ese jarrito se pasa de lanza. Cuando empezaron estaban 13 pesos, creo. Imagínate, no más. Bueno, ya. Y sí, es que sí le subieron mucho de precio. Cuando Jarritos empezó a pegar, y le empezó a caer mucha gente, subieron de precio, literal, fue casi de un día para otro. Le subieron como, te digo que estaban muy baratas antes, y le subieron como 5 o 6 pesos literalmente a cada pieza. No, la neta es que sí se pasaron de lanza. Sí, y justo ya no están chidas, la verdad es que ya no están buenas. Tiene años que no voy, pero la última vez que fui, la verdad no me dieron ganas de regresar. Ok, les comentaba entonces, ¿a qué va todo esto? Eh, a veces es también todo este tipo de análisis que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en cuanto a las posibilidades económicas, a la cultura de la gente, a las costumbres, a todo lo que tiene ciertas personas en ciertos lugares específicos. Y obviamente, los costos que se manejan y el estilo de vida que se maneja en esos lugares es lo que te va a permitir jugar con los precios, jugar con el porcentaje de ganancia, tu margen de ganancia. Entonces, en este caso, o sea, imagínense ustedes tener un local en Polanco donde, vuelvo a repetir, a lo mejor ustedes venden quesadillas, ¿no? Y tú dices, para mí es costeable vender una quesadilla en 15 pesos, sin bronca. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta hacerla 6.50 o me cuesta 6 pesos hacerla. Pero qué tal que dicen, ¿sabes qué? Te conseguí un local chiquitito, 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 allá no sé, sobre el presidente Mazarik, no se me ocurre. Número uno, le tienes que dar presentación, tienes que hacerlo que no parezca literal el local de la esquina. Sí el local de la esquina, pero con estilo, ¿saben? O sea, sí hay que buscar como cómo lo voy a hacer. Posterior a eso, ahora sí, ¿qué es lo que voy a ofrecer? ¿Qué voy a vender? ¿La gente se lo come? No se lo come. ¿Le pongo grasa? No le pongo grasa. Bla, 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 ¿no? Y a eso súmale la zona en la que estás. A lo mejor tú no vas a pagar 40,000 o 50,000 pesos de renta en ese espacio. A lo mejor tú vas a pagar por ese pequeño lugar, no sé, 15,000 pesos. Pero son 15,000 pesos. O sea, ¿estás de acuerdo que tienes que vender lo suficiente para sacar 15,000 pesos mensuales? Más aparte tu ganancia. Entonces, ¿en cuánto tengo que vender aproximadamente eso? Número uno, sí hay que ver más o menos, sí tienes que hacer como tu scouting dentro del lugar y verificar, decir, ok, a ver, ¿cuántos lugares de este tipo yo puedo encontrar aquí? Ajá. Entonces, en base a eso, ¿de qué tamaño están? ¿Les cabe gente? ¿No les cabe gente? ¿Es un lugar pequeño? No sé, aproximadamente cuánta gente tienen al día, ustedes verificar cuánta gente va, etcétera, etcétera, etcétera. Y en base a eso, obviamente, sí hacer una comparación. ¿Sabes qué? En el de la esquina, en el de media cuadra y aquí y acá, el precio está a lo mejor entre los 40 y los 60 pesos. ¿Sale? Entonces tú tienes que sacar números y dices, ok, si entonces a mí me sale en tanto, ¿cuál es el porcentaje que entonces yo quiero ganar para poder llegar a esa cifra? Puede ser el 150%, puede ser el 200%, no lo sé. Ahora, eso súmale también lo que tú vas a ofrecer, lo bastas que van a ser tus piezas, qué tanto te permite jugar con tu producto y a partir de eso, ok, tú dices, ¿sabes qué? Yo lo voy a dar suficientemente basta, va a estar lo suficientemente grande, ok, yo la puedo vender en tanto y le puedo ganar hasta el 230%. Ajá. Lo mejor es definirlo de esa forma. Es muy sencillo llegar y decir, ¿sabes qué? Pues doña Chonita y don Pepe lo dan en 45 y el otro don lo dan en 55, pues yo me voy a la media, lo doy en 50, ¿sale? Pero no sabes ni cuánto estás ganando, no sabes ni por qué lo estás dando en 50, etcétera. Entonces es muy importante que nosotros podamos definir eso en base al tipo de alimento y al tipo de producto que nosotros vamos a ofrecer, ¿sale? Hablando de quesadillas, hablando de lo que sea. Bien. Por otro lado, estábamos hablando de este punto, me parece que aquí es donde nos habíamos quedado, en la parte de equipo y planta física, donde nos dice que el menú planeado debe poder prepararse dentro del espacio físico disponible y con la cantidad y capacidad del equipo con el que se cuenta. Se debe tener cuidado de distribuir el trabajo equitativamente para los hornos, parrillas, batidoras y otras piezas de trabajo. El planificador de menús debe conocer las restricciones del equipo empleado.
de recipientes y de otros utensilios antes de escoger los componentes del menú. ¿Sale? Entonces, hablando específicamente de esto, tenemos que, al momento que nosotros planificamos un menú, posteriormente nosotros tenemos que comprar el equipo que necesitamos. No podemos lanzarnos al ruedo y decir, necesito 3 estufas industriales, necesito un horno para 15 charolas y necesito, no sé, ajá. Si a lo mejor solo vas a vender hot dogs y hamburguesas, ¿no? Dices, ¿cómo crees, no? Pero bueno, ese es el punto. Tenemos que comprar el equipo necesario para lo que nosotros vamos a ofrecer o para la capacidad que nosotros estamos ofreciendo. Ujú. Esto va a ser un ahorro tanto de costos, pero también es un ahorro de espacio. Ujú. Y es un ahorro también, por ejemplo, para la compostura de los aparatos, porque no es lo mismo componer un horno para 25 charolas que un horno para 4 charolas. Ajá. O sea, sí hay una variante muy distinta en ese punto y entre algunas otras cosas, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nosotros podamos definir este punto, que nosotros podamos realizar, plantear nuestro menú y a partir de ello, pues ahora sí, ¿sabes qué? Necesito esto, esto y esto, necesito una batidora, necesito una licuadora o hasta 2, 3 licuadoras o una industrial, no lo sé, dependiendo cuáles son las actividades y cuál es el menú que nosotros estamos llevando a cabo. Ahora bien, obviamente tampoco nos vamos a casar con ese menú siempre. Siempre debemos de tener cambios o específicos dentro del menú, pero para ello también tenemos que ser muy versátiles dentro del equipo que nosotros compramos. ¿Sale? O sea, no está así como de que, pues como solo voy a vender hamburguesas y hot dogs, pues nomás necesito, no sé, se me ocurre una freidora, ¿no? ¿Por qué no? Mejor cuando te compres una freidora, te compres una freidora doble, ¿no? No pasa nada, es un pequeño espacio. ¿Por qué? Porque el día de mañana a lo mejor ya no solo vas a vender hamburguesas y hot dogs, a lo mejor vas a vender banderillas, o a lo mejor vas a vender, no sé, se me ocurre alitas. Entonces la otra freidora la puedes ocupar tanto como para las alitas como para las banderillas. ¿Sale? O sea, sí hay que tener como cierto punto de flexibilidad, no hay que ser tan cuadrados, porque pues si no saldría contraproducente y tendremos que comprar más y más equipo. Número 3, tenemos el personal. Tenemos que el número y habilidades y destrezas de los empleados son factores que deben considerarse al determinar la variedad, complejidad de un menú. Debe tomarse en cuenta los horarios de trabajo para todos los días, porque algunos platillos requieren preparaciones previas. El menú necesita planearse de manera que la carga de trabajo esté distribuida equitativamente a través del día y se eviten demasiadas preparaciones a última hora. Esto también es muy importante. La mayoría de las veces, casi todos los menús no solo tienen que estar equilibrados en sabor, sino también tienen que estar equilibrados en la preparación de las cosas. Ujú. Cuando estamos hablando de que existen, por ejemplo, diferentes turnos, turno matutino y turno vespertino, o por llamarlo de otra forma, no sé, en un hotel que está el personal de desayunos, el personal o el personal de buffet, personal de desayunos, personal de a la carta, personal de, a lo mejor de comida y personal de cenas y también el turno nocturno. O sea, son como 4 turnos aproximadamente, según las características del hotel. Pero, por ejemplo, todos tienen funciones específicas, pero esas funciones están repartidas de una manera, pues, bien hecha. ¿Por qué? Vamos a suponer, los que están en desayuno, ajá, abren desayuno o abren barra a las 7 de la mañana, pero algunos entran a trabajar desde 5:30 en algunos lugares o a las 5 y algunos entran a las 6. Para ello ya debes de tener un ligero mise en place prehecho desde un día antes. Solo llegas como a preparar ciertas cosas y obviamente llenas la línea. Ujú. Pero, por ejemplo, puedes dejar listas algunas cosas como vinagretas, puedes dejar listas, ay, no sé, no se me ocurre, a lo mejor, no se me viene ningún alimento a la cabeza. Por ejemplo, las barras de carnes frías, igual, perdón, los platos o tablas de carnes frías, las puedes dejar preparadas un día antes. Obviamente, debidamente acomodados, ya en su tabla, todo el rollo emplayado, fechado, y al otro día nada más llegas, pum, y abres y sacas a barra.
¿no? Así sucesivamente tiene que ser con todos. En cocina caliente también pasa de la misma forma. Pueden dejar ciertos alimentos preparados, o sea, literalmente haces producción un día antes, no sé, se me ocurre caldo tlalpeño, ¿no? Hacen caldo tlalpeño, igual, lo emplayan, ponen fecha, llevan a refrigerar, bueno, enfrían, primero enfrían, luego llevan a refrigeración y al otro día ya nada más sacas, calientas y vámonos para afuera, ¿sale? Y así sucesivamente. Es lo ideal que se tiene que hacer. Por ejemplo, esos son los hoteles. En los restaurantes casi es de la misma forma. Puedes dejar preparaciones hechas como salsas, puedes dejar preparaciones hechas como algunos fondos, caldos cortos para cocciones, no lo sé, cositas así puedes dejarlos listos ya nada más para dar preparación al momento de estar elaborando un platillo. Ajá. Bueno, y así es como más o menos se tiene que dividir este punto para que también el menú pueda funcionar de buena forma. Por otro lado, tenemos la parte de la disponibilidad de los alimentos. Tenemos que, esto es especialmente importante y resulta ser para aquellos alimentos frescos. El conocimiento de las frutas y de las verduras y de sus temporadas capacita al planificador de menús para incluirlos dentro de un menú mientras la cantidad es la mejor y el precio es razonable. Aquí en México, por ejemplo, nosotros tenemos muchos alimentos estacionales, hablando de frutas, verduras principalmente. Y obviamente los menús aquí pues giran en base a todas estas características. Un claro ejemplo de ello es el alimento que solo comemos entre agosto, septiembre y octubre, que son los famosísimos chiles en nogada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la época de la granada. Ajá. Entonces también hay épocas específicas para la mandarina, hay épocas específicas para, ay, no sé, se me ocurre ahorita no, por ejemplo, para el mango también. Hay épocas específicas para el higo, hay épocas específicas para, etcétera. La verdad es que ahorita no recuerdo muy bien todos, pero bueno, son varios, ¿no? Y todos son estacionales. Entonces, la mayoría de los establecimientos, por ejemplo, aquí en México, trabajan con un menú fijo de alimentos de todo el año. Y justamente cuando llegan, por ejemplo, este tipo de fechas, lo meten como un platillo extra, como pues sí, como un elemento extra en el menú. No es que forme parte de él, sino lo tienen como por fuera, únicamente llega la fecha y lo incluyen y dicen, de tal fecha a tal fecha vamos a tener venta de chiles en nogada, ¿no? Ah, ok, pues ya hay chiles en nogada. Entonces así es como funciona. Para ellos es más fácil, para algunos restauranteros es más fácil hacerlo de esa forma que tener que modificar tu menú solo porque tienes 2 o 3 alimentos de más. O sea, ellos pueden seguir con su mismo menú, ajá, y a partir de ese menú decir, ah, ok, pues mira, viene esta fecha, entonces vamos a meter esto, ¿no? Viene esta fecha, vamos a meter esto. Y así sucesivamente. Ujú. Es, es, es más práctico y es más viable y funciona de mejor forma que estar modificando tu menú cada que llega el año. Ujú. Entonces, bueno, esa es una de las características. Para ello también tenemos que conocer cuáles son las... Mira, no hay fechas como muy específicas, no te voy a decir que es del 1 de septiembre al 3 de noviembre, ¿no? Porque dices, ¿cómo crees, no? O sea, puede variar desde el, no sé, 23 de agosto, que a lo mejor ya hay producto, hasta el 28 de noviembre que se termina el producto, ¿no? O sea, es una variante grande, pero aquí el asunto es que tú tienes que poner como una fecha específica, o sea, puedes empezar como 5 días antes de lo establecido y terminar 5 días antes de lo establecido, punto. Ujú. Todo va a depender también de las características o, en este caso, de la fuerza de venta que tú tengas en tu punto. Entonces, bueno, son ciertas factores y características que debemos de tomar en cuenta. Bien, por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde tenemos pues algunos ejemplos de lo que son las frutas y verduras estacionales. Estamos divididas, por ejemplo, en primavera, verano, otoño, invierno. Ujú. Por ejemplo, en el caso de primavera, tenemos frutas y verduras de temporada. De nuestro lado izquierdo tenemos las frutas, de nuestro lado derecho tenemos las verduras. Por ejemplo, el aguacate, la fresa, la naranja, me parece sí que es la tuna, no se alcanza a ver muy bien.
Y de este lado, del lado derecho, tenemos los espárragos, tenemos la cebolla amarilla, tenemos la batata, en este caso, tenemos algún tipo de chile que no se distingue bien, las acelgas, etcétera. Por ejemplo, en el verano podemos encontrar frutas como por ejemplo la uva, la sandía, la pera, el blueberry, y son los que distingo. Y del otro lado, por ejemplo, tenemos el pimiento morrón, tenemos también las calabacitas, tenemos también, bueno, no los alcanzo a distinguir muy bien, pero bueno, ahí los tenemos, ¿no? De igual forma, en el otoño tenemos algunos específicos y en el invierno de igual manera, ¿sale? O sea, si nos damos cuenta, hay una variedad muy amplia de este tipo de alimentos, ¿sale? Entonces es importante también nosotros poder distinguirla y poder saber qué es lo que vamos a ofrecer, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor yo les voy a poner un ejemplo. Se me ocurre que ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un postre que es súper estrella y a lo mejor en ese postre necesito realizar forzosamente ¿cómo se me- un, un mousse de mandarina, ¿no? Y dices, no, pues sí sabe bien bueno el mousse de mandarina. Pero ¿cómo rayos le voy a hacer para dar mousse de mandarina cuando no hay mandarina? Ahora, nosotros decimos, pues bien fácil, compras jugo de mandarina, ¿no? O compras algo así congelado o algo por el estilo. Sí funciona, porque sí funciona. El problema es que no tiene el mismo sabor, no tiene el mismo impacto que la fruta de temporada. Cuando hay fruta de temporada o alimento de temporada, el alimento tiene su sabor específico, o sea, tiene como un toque específico que dices, esto está buenísimo. Sin en cambio, tú te comes ese alimento en otra época del año que lo tuviste congelado casi 6 meses, dices, híjole, sí sabe, pero no es lo mismo. Bueno, de esta forma es como funciona. Por otro lado, tenemos también que para esta parte del menú, también se necesita plantear el tipo de servicio. Nos dice que este influye en la selección de platillos y en el número de personal e inclusive en el número de opciones que ofrecerá el menú. Algunas preparaciones son más apropiadas para un servicio de mesa que para una cafetería. ¿Sale? Entonces, una vez que yo tengo planeado o mi menú, que yo dije, ok, mi menú va por aquí, eh, también tengo que conseguir al personal calificado para lo que yo necesito. ¿Calificado o no calificado? O sea, todo va a depender. Ujú. Para lo que yo necesito. Obviamente, si voy a dar, no sé, platos que necesitan terminación o para dar un servicio gueridón o algo por el estilo, pues obviamente ahí sí voy a necesitar personal sumamente calificado que tenga la capacidad de hacer las cosas de manera correcta. Porque si no, de otra forma va a salir contraproducente que yo tenga el menú más equilibrado del mundo, delicioso y todo lo que ustedes quieran, pero mi personal de servicio simplemente no da una, ¿no? Entonces, he ahí también el problema. Entonces, sí es muy importante que podamos entender el punto de la importancia que tiene el servicio para el tipo de menú que nosotros vamos a ofrecer. Por otro lado, hablamos un poquito también de las características y combinaciones de los alimentos. Nos dice que al planear menús se debe visualizar cómo se verá el alimento ya preparado en el plato, la charola o el mostrador de una cafetería, y percibir la combinación de los alimentos ya presentados, el cómo se combinan los sabores, si existe contraste en cuanto a la textura, la forma, la consistencia, en otras palabras, una visión general del menú final tal y como será servido. Esto es bien importante, bien importante. No sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, cuando tienen sus clases prácticas o cuando van a realizar algún examen práctico, que ustedes dicen, ¿sabes qué? Mira, vamos a realizar tal plato y voy a necesitar tales elementos y lo lees, ¿no? Y dices, híjole, como que no me gusta cómo suena. O dices, como que sí me gusta cómo suena, o sea, parece estar interesante. Y tratas como de visualizarlo en tu cabeza. Dices, ¿cómo será eso, no? O sea, nunca lo he cocinado, pero ¿cómo será?
Lo mismo pasa con esto. Simplemente que en este punto, cuando tú estás planeando un menú, tu imaginación y tu mente se tiene que enfocar por completo en cómo quieres que sean las cosas. Y es muy chido porque, por ejemplo, cuando estás planeando un plato, por ejemplo, no sé, pruebas X alimento y dices, oye, este alimento está bien bueno. Y les vuelvo a repetir, no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, a mí sí me pasa, y que luego yo pruebo algo y cuando lo pruebas tu mente empieza a trabajar y empiezas así como de, es que este sabor está muy chido, la textura está muy buena, ¿cómo funcionaría con? Y te empiezas a imaginar cosas, ¿no? A lo mejor le metes una carne, le metes tal condimento a la carne o tal marinado a la carne o tal proceso a la carne y con tales verduras y bla, 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 bla. Y te lo empiezas a imaginar y empiezas a imaginar también cómo funcionan los sabores, ¿no? Dices, ok, puede funcionar. Ahora, ¿cómo lo montarías? ¿Qué harías? ¿Qué plato utilizarías? Ujú. Y empieza la mente a trabajar. Bueno, pues eso justamente es lo que tiene que suceder cuando tú planeas un menú. Ajá. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es algo que tú ya estás proyectando en la mente. No nada más estás metiendo datos por meterlos. O sea, no nada más dices, ¿sabes qué? Pues mira, yo quiero, a lo mejor, me antoja una pasta con con verduras al curry y no sé, y un puré de calabaza, ¿no? Y dices, ¿cómo? ¿Cómo crees? O sea, no suena ni apetitoso, te lo imaginas y dices, se ve todo amontonado, todo feo, y con los colores contrastantes que no tienen nada que ver, híjole, no, o sea, como que no te funciona, ¿no? Lo mismo pasa al momento de estar creando todo esto. Tiene que funcionar en tu mente. Posteriormente tienes que elaborar el alimento. Una vez que elaboras el alimento, tiene que funcionar el sabor. Y una vez que funciona el sabor, ahora sí voy al montaje que yo tenía en la mente. También hay que tener en cuenta y en claro que el montaje que yo tenía en la mente no es un montaje definitivo. Es la idea que tú tienes de cómo puede quedar el producto, pero cuando te empiecen a llover más ideas, empiezas a cambiar o a modificar ciertas cosas. A lo mejor le voy a meter un coral, crocante, a lo mejor le voy a meter alguna textura, ¿no? Se me ocurre a lo mejor una tierra de algo, o un gel, o no sé, o sea, se me ocurre cualquier cosa. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sale? Entonces, esto es bien importante, que toda esa lluvia de ideas que ustedes tengan al momento de crear un menú sea lo que nos ayude tanto con el sabor, la combinación de los alimentos y también cómo quiero que se visualice mi plato. Bien, tomando en cuenta esas características de las que estamos hablando ahorita, tenemos que, bueno, dentro de estas características y combinaciones de alimentos, encontramos el color y la textura, ¿sale? Que son dos muy importantes. Primero en el color, tenemos que deben incluirse por lo menos uno o dos alimentos de color fuerte en cada menú. La armonía consiste en emplear colores de la misma gama. Recordemos que existen armonías y existen colores que son de la misma gama. No todo tiene que ser contrastante. Ok, sí tenemos que utilizar contrastes, ajá, pero tampoco tiene que ser un contraste brusco por completo, donde de plano digas, híjole, esto no funciona, pero ni a trancazos. O sea, es como si yo te pusiera una ensalada de col morada y un puré de papa y dices, "Mm, ni se ve apetitoso, ni me lo quiero comer, ni no tiene nada que ver uno con otro, ¿no? O sea, es muy diferente. Chicos, está terminando esta sesión. ¿Les parece si terminamos y volvemos a empezar luego la otra? Seguro, chef. Va que va. Entonces, Sí, chef. ahorita en cuanto termine, iniciamos la otra para que no nos corte el hilo, ¿sale?
Ok, entonces, estábamos en este punto específicamente. Estábamos en este punto específicamente hablando del color. Como les decía entonces, el color debe incluirse por lo menos en uno o dos alimentos de color más fuerte de cada menú, en cada menú. La armonía consiste en emplear colores de la misma gama. Ejemplo, desde nuestro lado izquierdo tenemos pues las gamas de colores que nosotros podemos utilizar o encontrar. En este caso, aquí podemos encontrar la división de los colores fríos y de los colores cálidos. Ajá. En este caso, también podemos encontrar cuáles son los colores complementarios. Si nos damos cuenta, es una gama de colores, pues básicos, o sea, tampoco estamos hablando de que es una gama súper, súper enorme de colores, pero sí son colores básicos que nosotros podemos utilizar y de los cuales nosotros nos podemos guiar para tener una idea de cómo funcionan en un plato. Cuando nosotros entendemos este punto de la relación que tienen los colores, ajá, en cuanto a su misma gama, nosotros podemos hacer combinaciones muy interesantes dentro de el montaje de un plato. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, no solo se trata de meter elementos por meterlos, sino los colores son muy específicos, digo, y también muy importantes. Es por eso que de unos años para acá, los montajes de los platos han tenido como un cambio muy radical y un cambio muy importante, porque justamente estas personas que se dedican a los montajes, a los chefs, este, han tenido que machetearse este rollo de los tonos, de los colores, de las gamas, de cómo funcionan, ujú, y saber jugar con ellos. Al final de cuentas es eso, saber jugar con los colores, pero para que tengan un contraste interesante y que la gama de colores te permita, pues digamos que atraparte con la vista, ¿no? Si nos damos cuenta, por ejemplo, también ahí tenemos dos imágenes. Estas dos imágenes, este, ah, ok, estas dos imágenes nos permiten ver ciertas características sobre profe, ¿qué tal? Nos permite ver ciertas características sobre el color específico. Por ejemplo, en la imagen de en medio nosotros estamos analizando que tenemos colores verdes, obviamente el color salmón y el color del limón. Ajá, sí. Permítanme tantito, chicos, por favor. Dígame. Sí, los de todos están en línea. Me comentan que hasta que los puedan vacunar, algunos podrían venir. Uno que otro sí no vendría, pero tengo 6 alumnos en el grupo de décimo y al menos yo creo que vacunados una vez, al menos 3 vendrían. No, porque la chica que estaba en el cuatrimestre pasado solo estaba retomando el cuatrimestre pasado. Ajá, exactamente.
Sí. Sí, yo creo que ahorita terminando, me echo una vueltecita. Sí, gracias. Sí, les estaba mencionando, chicos. Entonces, ese es el punto, cómo tenemos la combinación de colores y, por ejemplo, también el plato base es muy importante. En el caso, por ejemplo, de la imagen que tenemos al lado derecho, tenemos que, pues ahí tenemos una gama de colores más amplia. O sea, tenemos desde un negro hasta un, pues más o menos como un morado, tenemos blanco, tenemos rojo, tenemos, una gama interesante entre rojo, naranja, amarillo, verde. O sea, sí es una gama muy interesante, pero son platos que te llaman mucho la atención. O sea, son platos que en realidad se te antoja probarlos y se te antoja comerlos por el gran aporte a la vista que se tiene. Por otro lado, tenemos la parte de la textura. En la textura nos dice que se refiere a la estructura de los alimentos y puede detectarse a través del contacto del alimento con la boca. Esto también es muy, muy importante. Recordemos que la textura también juega un papel interesante cuando nosotros estamos degustando los alimentos. En este caso, se pretende o se busca que nosotros, siempre que montamos un alimento o ofrecemos un alimento, nosotros podamos jugar con las texturas del mismo. No es como, voy a poner un ejemplo, ¿no? Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Te vas a comer una, no sé, una tostada de tinga, ajá, pero pues te lo voy a mezclar todo y te lo voy a licuar y te lo vas a tomar, ¿no? Dices, ¿cómo crees, no? Qué asco. ¿Pero por qué? Porque a final de cuentas, a lo que nosotros nos gusta, o por ejemplo, en el caso también de la comida mexicana, lo que varía mucho en los alimentos o en los tipos de alimentos es las texturas que nos pueden brindar. Sabemos que a lo mejor nosotros en una tostada de tinga vamos a tener la textura suave de lo que es la tinga, la textura crocante que es la tostada, hay quienes les ponen lechuga, hay quienes les ponen como varias cosas, y vamos a tener ese juego de texturas en la boca al momento que nosotros lo estamos probando. Si nosotros todo eso lo licuáramos, lo metiéramos en, todo así que en un licuado de tostada de tinga, dirías, qué asco, ¿no? Porque al final de cuentas, número uno, todo está revuelto y número dos, pues tiene toda la misma textura. No es lo mismo. Ujú. Yo sé que a lo mejor es un ejemplo muy extremo, pero al final de cuentas sí es como funciona. La parte de las texturas siempre va a jugar un papel muy importante al momento de nosotros estar probando los alimentos. Bien. Por otro lado tenemos la consistencia, ¿sale? En el caso de la consistencia, que también forma parte de partes, o bueno, hasta cierto punto de la textura. Nosotros en la consistencia tenemos que es la forma en que los alimentos se adhieren, su grado de firmeza, en este caso la densidad o viscosidad, y pueden describirse como firme, espeso, gelatinoso, entre algunos otros. No son estados de la materia, ¿sale? Estos únicamente son consistencias. Una consistencia es muy distinta a un estado de la materia, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros no existe como una consistencia definida en un alimento. Nosotros tenemos la idea de que es de esa forma. ¿Por qué? Porque así fue como la conocimos y así fue como a lo mejor nos enseñaron a realizarla. Pero a final de cuentas también podemos darle una consistencia pues distinta, ¿no? Más viscoso, más líquido, más gelatinoso, más aguado, no lo sé. Y también tenemos la parte de la forma. Tenemos que en la forma, o la forma juega un papel importante con la percepción ocular del alimento. Puede despertar interés a través de la variedad en la manera en que los alimentos son presentados. Una posibilidad de hacerlo es variando la forma en que se cortan los vegetales. Solo es una de las tantas variantes. Si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí nosotros tenemos imágenes interesantes donde se mezcla tanto la consistencia como la forma. Del lado izquierdo nosotros tenemos un cuadro donde vienen distintas consistencias, hablando de consistencias líquidas, a lo mejor espesas, no sé, muy, muy espesas,
un poco viscosas, etcétera, ¿sale? Pero del otro lado, digamos que ya aplicado a la práctica, tenemos tanto como la consistencia como la forma. En este caso, por ejemplo, el plato donde se ve la mancha morada, estamos hablando de que tenemos distintas consistencias, pero también tenemos distintas formas. Y justamente, si se dan cuenta, a simple vista o a primera instancia, ese es el plato que más llama la atención. Es el plato al que volteas luego, luego. ¿Por qué? Porque tiene un punto focal. Ujú. Entonces tiene un punto ocular. Esto te permite que te llame la atención y que obviamente sea interesante para ti, porque la distribución de los alimentos es buena, porque la distribución de los colores es buena, etcétera. No sabemos qué tal sepa, pero a final de cuentas te atrapó y tiene tu punto ocular sobre ese plato. Ajá, entonces nos damos cuenta que parece ser como una piernita de conejo, por ahí así. Ajá, sobre, me parece ser como una tostada y no sé, quizás sea un puré, quizás sea una salsa, quizás sea un coulis, no lo sé, no lo distingo muy bien, pero se me hace una consistencia semi-espesa, ¿no? Un ejemplo. Por otro lado, por ejemplo, tenemos, bueno, el que está al lado es una ensalada caprese compuesta, que a lo mejor tiene simplemente unos pinchos o una banderilla de atún sellado, ¿no? Y por otro lado tenemos a lo mejor un postre que tiene como una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiene 7 consistencias, ¿no? 8 por la tierrita que está a un lado. Pero son muchas consistencias y muchas texturas en ese postre. Lo mismo pasa con el de al lado. Estamos hablando de la forma, estamos hablando de consistencia, todo aquello que nos llama la atención y que puede ser muy importante al momento de tomar en cuenta pues la vista de un plato. Bien, esas son algunas características que nosotros debemos de tomar en cuenta en la elaboración de un menú, justamente en la elaboración pues, de un plato, ¿no? Entonces, ok. Entonces, posteriormente tenemos esta parte que se llama presentación y montaje de platos. Nos dice que la presentación es la ubicación o es la acción de ubicar los elementos de una preparación alimenticia en un plato u otro con el fin de otorgar comodidad al comensal para que le sea fácil y placentero consumirlo. En el fondo, en épocas pasadas era así: poner la comida al plato en trozos distribuidos para que al cliente le fuera fácil comerlo. Con el paso del tiempo y la evolución de las artes, el montaje tomó riendas artísticas. El cocinero busca, además de facilitar, sorprender y emocionar al presentar verdaderas piezas comestibles. Aunque en la actualidad encontramos ocasiones en donde piensan más en la estética que en el sabor. Y eso es lamentable, ya que comer un plato con un bello montaje de sabor y técnica mediocre es desagradable. Eso es muy cierto. Ujú. Eh, Muchas veces, o hay muchos establecimientos y restaurantes que te venden, eh, digamos que te venden la imagen. Ajá. Lo que hacen es decir, ok, mira, mi restaurante es este, a lo mejor muy en moda, muy en lo que tú quieras, vajilla o platos súper padres, y pues bueno, este es el montaje de mi plato, ¿no? Y tú lo ves y dices, wow, está padrísimo, ¿no? Pero ya cuando lo pruebas es así como de, no sé si les ha sucedido a mí, sí, la verdad, pero cuando pruebas algo así que es un montaje espectacular y así todo el rollo, y esperas como mucho de ello, y lo pruebas y es así como de, híjole, esto sabe bien feo, o no tiene sabor, o está insípido, o no sabe a nada de lo que me dice a lo mejor la carta, cositas así. Y es lamentable, ¿por qué? Porque simplemente están jugando con tus sentidos, o sea, están jugando con la vista y con la necesidad de decir esto va a ser padrísimo y ya lo pagué, ¿no? Entonces es eso. Y es muy lamentable, vuelvo a repetir, creo que lo ideal es que tanto debe tener buena vista como debe de tener buen sabor, así de simple. Y creo que el sabor a veces, o para mí es más importante que la vista.
Digo, a lo mejor hay alimentos que ya conoces y dices, bueno, a simple vista la verdad se ve muy feo, pero si lo pruebas sabe riquísimo. Yo prefiero mil veces el sabor que la vista, pero si existe un complemento ideal entre la vista y el sabor, de verdad que eso se agradece, pero no todos lo hacen, no todos los cocineros o no todos los chefs tienen esa capacidad, ¿vale? Pero bueno, sí sería importante que nosotros sepamos distinguir, sepamos valorar. Y en el caso, por ejemplo, de ustedes, si piensan hacer un menú, si piensan tener un restaurante o trabajar en uno donde tengan esa responsabilidad, lo ideal es que, número uno, concéntrense en el sabor. Y después del sabor, concéntrense en la parte de la vista. Así de simple. Sí, claro. Sí, sí, sí. También la cocina molecular tiene sus pros y sus contras. La verdad es que sí es muy... Vaya, los que trabajan cocina molecular también tienen que aprender a hacerlo. Porque, o sea, es muy fácil decir, ok, ¿sabes qué? Un ejemplo bien básico. Yo sé hacer esferificaciones, ¿no? Y dices, ah, pues qué chido, y ya haces tu esferificación, te sale, se ve súper bonita y todo el rollo. Pero cuando la pruebas, híjole, no tiene las cantidades correctas, de los elementos, y sabe súper feo, y te dan ganas de vomitar, etcétera. Porque sí me ha pasado, he probado esferificaciones, supuestamente, pues así como gourmet y toda la onda, y de verdad te la llevas a la boca y la escupes. O sea, literal, ¿eh? Literal la escupes. ¿Por qué? Porque no tiene las cantidades adecuadas y correctas de los químicos y únicamente pues la están haciendo por hacerla, etcétera. Y así sucesivamente con algunas otras preparaciones. Lamentablemente, aplicar la cocina molecular o por personas que no saben aplicar la cocina molecular, también ha decaído mucho pues su auge o su estilo. Son pocos los lugares que en realidad lo hacen. Por ejemplo, en Guadalajara hay un lugar muy, muy chido. Si a ustedes les gusta el rollo de la repostería y todo eso, hay un lugar muy bueno que obviamente aplican la cocina molecular de forma correcta, porque, pues bueno, el chef creador de ese lugar, que se llama La Postrería, fue alumno, si no mal recuerdo, es que no me estoy confundiendo creo un poquito, pero bueno, si no mal recuerdo, creo que fue alumno o trabajador por bastantes años de uno de los hermanos Roca. Creo que fue de Jordi Roca, que es el que es el repostero, uno de los reposteros más chidos de toda Europa. Y obviamente él trabaja con la parte de la postrería o la repostería molecular. O sea, él te hace postres clásicos y lo que ustedes quieran, pero también trabaja mucho la repostería molecular, pero la trabaja de una forma exquisita. O sea, sí es algo así como pasado de lanza, porque obviamente bueno, justamente tienen este chip, ¿no? Donde dicen, ¿sabes qué? Pues yo me enfoco principalmente en el sabor. Y una vez que yo tengo el sabor que ya quise alcanzar, ahora sí, voy a darle la transformación específica a lo que necesito. Voy a lo mejor adicionarle un humo, voy a adicionarle a lo mejor no sé, un crocante, se me ocurre cualquier cosa. Si ustedes tienen esa curiosidad como de buscar de este lugar, en Guadalajara, investíguenlo, está chido, se llama La Postrería y literalmente te enseñan a realizar repostería molecular. Muy padre, muy, muy, muy padre. Y pues sí es caro, pero vale la pena. Más o menos un cursito de 2 días o de 3 días, te cuesta como 9,000 pesos más o menos. Entre 7,000 y 9,000 pesos. Un cursito de 3 días nada más. Pero, obviamente, pues te dan todo, ¿no? Te dan insumos, te dan tu reconocimiento, te dan todo. Y la verdad es que está muy chido. Muy, muy chido. Bueno, ya hice comercial, pero bueno, ya ni modo. Mm. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser los componentes de un plato? Tenemos que nos referimos a lo que se necesita, lo que necesita un plato para llamarse plato. Aparte de la vajilla que sostendrá los alimentos, los componentes esenciales que unidos forman lo que nos agrada consumir. Esto se explica ya que un montaje
bueno, en un montaje se representen los elementos para mostrar su naturaleza y su armonía. Ok, en este caso, ¿cuáles son los elementos o los que vamos a poner en ese plato? Podemos tener proteínas. En este caso, las proteínas van a ser carnes de todo tipo. Comúnmente es el elemento principal que es mencionado al principio en el nombre de la preparación. También puede entrar las proteínas vegetales cuando éstas sean las principales. Si nos damos cuenta, sí funciona de esa parte, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a un lugar, a lo mejor te venden cordero, a la alemana, ¿no? Se me ocurre nada más. Pero a final de cuentas lo que estás utilizando primero es la proteína, el nombre de la proteína. O atún a las finas hierbas, ¿no? O salmón al estilo no sé qué. Entonces, así es como debe funcionar, por ejemplo, el nombre de los platos, que también es parte del menú. Por otro lado, tenemos las guarniciones de almidón, que son los almidones, que nos dice que es el acompañamiento primario en el plato en base a farináceos y carbohidratos, como papas, cereales y pastas. ¿Sale? Esos son algunos ejemplos de las guarniciones de almidón, papas, cereales y pastas, y bueno, todo lo que sea referente a este tipo de alimentos. Tenemos también la guarnición de verduras. En este caso tenemos las hortalizas y las verduras. Nos dice que el acompañamiento secundario nos dice que aunque la tendencia es que sea el primario, todas aquellas deliciosas y nutritivas verduras que dan color y frescura al plato. Sí, justamente esto es tendencia, la parte de la guarnición de verduras. Tras cierto impacto que se ha tenido en la cocina y a través de los cambios de hábitos, en este caso estamos hablando de hábitos alimenticios, tenemos que es preferible o están prefiriendo dejar de lado un poco lo que son la parte de los almidones y se están enfocando más a la parte de comer más cosas verdes, más cosas naturales. Ajá. Entonces, en este caso, las verduras o la guarnición de las verduras sí juega un papel muy interesante dentro de los platos. Que es una moda y que es una tendencia, sí, es correcto, pero al final de cuentas, pues también los restaurantes funcionan en torno a las tendencias y a las modas. O sea, tampoco te puedes casar con el clásico, no sé si me ocurre un plato. Digo que sí puede funcionar, pero híjole, de verdad para que te pegue o dependiendo dónde estés establecido, ¿no? Pero vamos a suponer, tú estás establecido en, no sé, se me ocurre en San Francisco, ¿no? Dejen conecto mi computadora. Bueno, ya. Quizá ustedes están, no sé, establecidos en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, ¿no? Y ustedes dicen, ¿sabes qué? Pues yo, pues nomás voy a vender pancita, birria y caldo tlalpeño, ¿no? Y a lo mejor caldo de gallina. Y tú dices, bueno, pues órale. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Cuando nosotros estamos hablando de tendencias, este tipo de ciudades multiculturales siempre están en constante cambio. O sea, siempre va a haber como alimentos o elementos básicos que vas a encontrar en una ciudad. Es como si fueras a la Ciudad de México y no encontraras puestos de quesadillas y puestos de tacos. Dices, es ilógico, ¿no? Pero a final de cuentas, igual la ciudad está en constante cambio, pero esos son como los elementos básicos. Y tú vas a decir, bueno, ese es un elemento básico. Pero yo, extranjero, que me voy a vivir a San Francisco y voy a vender birria y voy a vender pancita y caldo tlalpeño, ok, va a haber gente que lo busque, principalmente los mexicanos, ¿no?
pero no vas a estar en tendencia. O sea, vas a tener como un mercado específico. Y ese mercado específico únicamente de ahí no va a salir. Porque o van a ser mexicanos, o van a ser sudamericanos, etc. O uno que otro gringo despistado que pues, diga, es que yo fui a México y lo probé y me gustó, ¿no? Por ahí nada más. De ahí en fuera, tu mercado es muy reducido. O sea, no vas a tener amplitud en cuanto a la visión de tu mercado. Simplemente vas a estar girando sobre el mismo eje. Mismas personas, etcétera, etcétera. O algún otro mexicano que visite la ciudad, o turistas mexicanos, etcétera. Nada más, ¿eh? De ahí en fuera es muy complicado que entres en tendencia pues, con eso. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo ideal es que debes de mantenerte en tendencia y debes de mantenerte pues firme en cuanto al mercado. O sea, ok, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo vendo birria. Ah, pues, sale, yo vendo birria. Entonces, ¿qué es lo que me dicta la tendencia? ¿Qué es lo que se está comiendo, por ejemplo, en San Francisco, ¿no? Que a lo mejor están comiendo X plato, o están haciendo pizzas, o están haciendo tacos, o están haciendo, no sé, lo que comúnmente también tuvo un giro aquí en México. Si se dieron cuenta, desde hace como unos 3 años para acá, más o menos, lo que se puso en tendencia fueron quesadillas de birria atascadas de queso, ¿no? Pero así unas quesadillotas atascadas de queso y no me acuerdo cómo les llaman. Pero bueno, se pusieron mucho en tendencia. Ujú. Y justamente tú dices, pues bueno, o sea, la neta sí se ven bien ricas, ¿no? Se ven bien buenas. Es el mismo alimento, solo que le estoy dando un giro. ¿Sale? Le estoy dando otra tendencia a este alimento. ¿Para qué? Pues para que sea más popular. Entonces, no hay que casarse solo con algo, sino hay que buscar cuáles son pues lo que está funcionando en el mercado y en base a ello también nosotros darle nuestro toque. Tenemos también otra parte de lo que son las salsas o la salsa. Nos dice que es algo que no puede faltar, el elemento líquido que amalgama otorgando cohesión de sabores, también denominada como la firma del chef que unifica y da toques artísticos. Esto es bien importante, ¿eh? Hablemos de salsas en todos los estilos. O sea, no solo salsas picantes, sino salsas de todos los estilos. Y sí, tiene toda la razón. Es como si ustedes se comieran, no sé, una lasaña, pero sin una salsa blanca o sin una salsa de bechamel. Sí te vas a ver rica, yo no lo niego, pero ese elemento como de cohesión y de cremosidad que te brinda la salsa en la lasaña es un elemento que no lo podrías sustituir. O sea, no se lo podrías cambiar. Podrías ponerle algún otro elemento sin problema y te lo comes y vas a decir, sabe bueno, pero no hay nada como una lasaña clásica que lleves una buena salsa bechamel. Ajá, así es como funciona también. Y justamente como nos dice aquí, es como la firma del chef, o sea, el toque del chef. A veces el alimento puede ser muy básico, pero si no tiene una salsa que digas, wow, esta salsa potencializa el sabor de todo, digamos que el plato es muy simple. Entonces sí necesita eso para que el plato pueda funcionar de mejor forma. Por otro lado, tenemos las decoraciones. En este caso, las decoraciones nos dice que todos aquellos elementos que aportan punto final, hierbas pequeñas, ensaladas, masas, frituras, etcétera. Esto puede ser opcional ya que es parte de nosotros. ¿Sale? Esta parte de las decoraciones también va a depender mucho de el estilo y el giro que nosotros le queremos dar a nuestro plato. Ujú. ¿Por qué? Porque pues siempre es importante que le demos como una muy buena presentación al mismo. O sea, esa presentación que lo hace diferente al plato de los demás y esas texturas que te van a ayudar a que tu plato funcione de mejor forma. Porque hay que tomar algo en cuenta. Toda decoración que nosotros utilicemos tiene que sumarle al plato, no tiene que restarle. ¿Sale? Un ejemplo básico de esto es que a través del tiempo y a través de los años se fue descartando el famosísimo perejilazo de los platos, ¿no? Que hacías una sopa, hoja de perejil. Que hacías un plato de carne, hoja de perejil en la parte de arriba, ¿no?
Y nosotros creíamos que se veía como bien bonito. Y decíamos así como de, híjole, no tengo nada, pues, préstame perejil, pum, ramita de perejil hasta arriba. Pero díganme ustedes, o sea, ¿quién de ustedes en su sano juicio, en una, vamos a ponerle un gazpacho, ¿no? A lo mejor de melón. Ajá. ¿Quién de ustedes en su sano juicio se va a comer una rama de perejil arriba de un gazpacho de melón? Nadie. O sea, simplemente agarras, lo quitas y lo dejas a un lado. Entonces, ¿qué es lo ideal de las decoraciones? Que en realidad puedan sumarle a tu plato. Que puedas decir, ok, a ver, lo voy a probar así, y ahora lo voy a probar con esto que me pusieron en el plato. Y dices, ah, ok, sí funciona. O sea, sí sabe rica sola, pero con esta cosa también funciona. Eso es lo ideal y sería lo ideal en todas las decoraciones que se tendrían que hacer. Tenemos que entonces algo muy importante a destacar es que no hay ley que interponga que todos los platos deben llevar 5 elementos. Bueno, los 5 elementos que vimos anteriormente. No es de rigor que nuestro menú y presentaciones se restrinjan a lo explicado. Es ahí cuando podemos ser originales y dar toques personales. Las tendencias actuales hablan de platos de muchas verduras, pocas proteínas, decoraciones frescas y salsas inmensas pero livianas. Aunque para consumos masivos nos quedamos con el modelo clásico que perdura de mantener los 5 elementos. Y es a eso donde va toda esta teoría de montajes. Es lo que enseñan en las escuelas gastronómicas, ya que permite al alumno aprender bien la ejecución de técnicas por producto para luego hacer un diseño del plato a presentar. ¿Sale? Entonces, a final de cuentas, ese es el objetivo. Lo que se busca o lo que se pretende es aprender como la ejecución básica de la técnica y la composición general de todo lo que puede llevar un plato. A partir de ello, todo se vuelve un juego e imaginación. Ajá, porque ustedes es donde van a decir, ok, quiero más proteína, quiero menos proteína, necesito más verduras, menos verduras, necesito salsa, no necesito salsa, ¿qué es lo que necesito dentro de mi plato? O sea, ¿qué es lo que yo estoy ofreciendo dentro de mi menú para que yo pueda decir, funciona o no funciona? Pero todo elaborado y todo hecho en base a la cocina clásica, ¿sale? A las reglas básicas de la cocina, porque si no, nos salimos completamente de la línea. Hay quienes han querido ser muy innovadores, en realidad muy, muy innovadores, pero a veces suena contraproducente, porque la mayoría de las personas estamos acostumbrados a que la comida tiene que ser sustanciosa, ¿sale? Que debe de tener sabores, que debe de tener algunas texturas y sabores específicos que obviamente te van a atrapar y vas a decir, wow, esto sabe riquísimo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vas a un restaurante o vas a algún lugar donde tú dices, ¿sabes qué? Pues yo pedí las famosas deconstrucciones. Pedí una deconstrucción de pozole, ¿no? Y salen con una grosería que dices, no es cierto, o sea, pagué 200 pesos por esta cochinada, de verdad, ¿eh? O sea, sí, sí hay casos de ese tipo, donde dices, no puede ser, o sea, híjole, no, te lo comes porque son 200 pesos, ¿no? Dices, bueno, pues ya ni modo, pero de ahí en fuera dices, no lo vuelvo a pagar, no vuelvo a venir, no vuelvo a hacer eso, porque pues, sabe horrible, porque no son los mismos sabores, ¿sale? Y caen como de... mm, 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 caen como de tener una visión original, una propuesta original, a una propuesta totalmente fallida y totalmente mala. No voy a decir que todas las deconstrucciones son malas. Por ahí existen algunos casos donde las deconstrucciones son interesantes y son buenas. Por ejemplo, regularmente en este caso de las deconstrucciones donde funcionan bien es en los postres. No sé, a lo mejor una deconstrucción de un pie de limón, una deconstrucción de X cosa, que está un poquito más ligada a la parte de la repostería, es un poquito más creíble y funciona un poco mejor. Ujú. ¿Por qué? Porque
son elementos que por sí solos no puedes modificar del todo. Ajá, vamos a suponer que a lo mejor tú estás haciendo tu deconstrucción y tienes, a lo mejor, o en tu receta original utilizas galleta, utilizas crema montada, utilizas la preparación básica y a lo mejor, no sé, se me ocurre algún jarabe, ¿no? Simplemente haces la no funciona esto. O sea, también para poder hacer una deconstrucción o para poder tener un plato deconstruido, también hay que saber pensar cómo va a funcionar el elemento si yo le hago tal modificación. O sea, ¿cómo puede funcionar, por ejemplo, se me ocurre una... Voy a poner un ejemplo bien básico. Una deconstrucción de lo que estábamos hablando hace rato, de la birria, ¿no? O sea, ¿tú cómo puedes hacer una deconstrucción de la birria? ¿Qué le tendrías que hacer a la birria? O sea, al final de cuentas, el mayor sabor de la birria es el caldo, ¿no? El caldo tiene que estar especiado, tiene que estar rico para que pueda tener buen sabor la carne. Porque si no, pues, al final de cuentas, la carne es carne. ¿Qué podrían hacer ustedes o cómo podrían modificar el caldo de la birria para que pudiera funcionar así? Yo en lo particular, yo no le cambiaría nada. O sea, ¿cómo puedes modificar un caldo tan sustancioso, condimentado y con sabores tan específicos? Por ejemplo, ¿ustedes lo meterían en una esferificación? Yo la realidad no, porque la esferificación le cambiaría el sabor muy feo al caldo de la birria. Entonces, híjole, lo piensas, ¿no? Y dices, no, pues mejor me la como solita, sabe más chida. Entonces, ese es el punto. Cuando tú estás realizando este tipo de platos, lo ideal es que también visualices cómo se vería, cómo sabría y si valdría la pena hacerlo. Ajá. Entonces, bueno, volviendo a todo esto, entonces hay que tomar en cuenta que para la elaboración de estos menús, pues es importante tomar en cuenta, perdón, todas estas características de las cuales acabamos de hablar y que te van a brindar hasta cierto punto objetividad, ¿sale? Esta objetividad es la que te va a permitir tener o tu capacidad de pensamiento y decir, lo hago porque vale la pena o lo hago nomás para que se vea bonito y rompa tendencia, ¿no? Pero pues al final de cuentas, ¿para qué va a romper tendencia algo que no vas a ver bien? Porque para que todo funcione así tiene que saber bien, tiene bueno, que estar funcionando de manera correcta, porque si no, pues no tendría caso. La realidad es que hay que ser honestos, pero pues no tendría caso. Así que si a ustedes les llama la atención la cocina molecular, háganlo, aprendan. Y una vez que aprendan, digamos que también aprendan qué puede funcionar y qué no puede funcionar, ¿sale? Porque a partir de ello, pues bueno, va a ser más importante. Chicos, dime, Jorge. ¿Usted cree que el chef Cepeda es el mejor en cocina molecular en México? ¿O hay alguien ¿Quién? mejor ¿Cuál que él? chef? El chef Cepeda. Hay muchos para la cocina molecular, déjame decirte. De hecho, hay unos que saben trabajarla, pero, pero no la llevan a cabo, ¿sale? O sea, es por... Ok, ¿en qué estábamos? En la parte del chef, ¿verdad? Sí, te digo, bueno, te decía, Jorge, en realidad hay chefs muy buenos
en cuanto al trabajo de la cocina molecular. Te vuelvo a repetir, por ejemplo, el tipo este de la postrería que está en Guadalajara, este tipo, o sea, de verdad es alumno de los másters. O sea, este vato sí no es así como de, le enseñó tal, porque tal. No, 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 no. O sea, él es alumno de los másters de ahí de Europa en cuanto al manejo de la cocina molecular aplicada principalmente a la parte de la repostería. O sea, él sí tiene como una trayectoria muy cañona, y es por eso que también se da ese lujo de cobrar lo que cobra en sus cursos, porque ni siquiera son seminarios, ni diplomados, ni nada. O sea, son cursitos, ¿no? Por ejemplo, te dice, ¿sabes qué? Voy a sacar un curso, no sé, de 2 días, ¿no? De 3 días. Y te voy a enseñar a hacer 5 postres a partir del manejo de tal, de tal, de tal, y te voy a enseñar a hacer 5 postres. Y es en lo que se basa, en postres específicos. Obviamente, aplicando las técnicas básicas de todo lo que conlleva la cocina molecular. Pero, por ejemplo, sí hay lugares también muy buenos. Por ejemplo, hay una que se llama mm, 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 Molecular Cocina Supplies, ¿no? Algo así, Molecular Cuisine Supplies, algo así, no sé cómo se llama, está en Puebla. De hecho, George tomó un curso con ellos de coctelería molecular. Pero también ellos son muy buenos. Ellos son alumno del alumno del alumno del alumno, que también de un tipo que estuvo allá en Europa, pero también la cocina molecular la trabajan muy bien, muy, muy, muy bien. Y tienen cursos de todo tipo, tanto de coctelería como de repostería, como de, ¿qué? Hay unas que le llaman, ¿qué? Cocina tecnoemocional, algo así, no sé qué tanto rollo, pero la mayoría de ello aplicado a la cocina molecular. Y vuelvo a repetir, o sea, a final de cuentas, para que tú puedas manejar la cocina molecular de manera correcta, debes de conocer las técnicas básicas. O sea, debes de conocer toda la escuela básica de la cocina molecular, para que a partir de ello tú puedas saber cómo puede funcionar si es que en realidad la quieres usar. No nada más es de usarla por usarla y decir, pues bueno, vamos a ver qué sale. Pues sabe más o menos, pero se ve chido. No, sale ahí, no, no valdría la pena. Porque saben que, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer eso y dijeran, bueno, lo voy a hacer, sabe dos, tres, pero es innovador, va a llegar gente que en realidad va a decir, ¿sabes qué? Pues se ve bonito y está decorado bien chido y lo que quieras, pero híjole, esta vez no le di el chef. Y en lugar que tu negocio crezca o que tu nombre como cocinero crezca, te vas a ir para abajo. Y entonces ahí es donde vas a llegar al hoyo y va a estar peor todavía. Entonces ahí ya no conviene. ¿Vale? Entonces, bueno, así es como funciona toda esta situación de la cocina molecular. No sé si tengan alguna duda. ¿Todo bien, Por chicos? mi parte, todo bien, chef. Perfecto, George. Los demás, Chef, dime. el viernes me toca la vacunación, entonces es probable que no pueda asistir a la clase. Perfecto. Sí, le Muy bien, comento Charlie. porque igual me voy a formar, o no sé a qué hora empiece, y pues sí, le quería comentar. Sí, perfecto, Charlie, no te preocupes. De todos modos, al rato o en un rato les dejo actividad de esta semana, ¿sale? De todos modos, pues bueno, estén al pendiente si les doy alguna otra indicación mediante el grupo, pero bueno, por el momento nada más les aviso y les comento que les voy a dejar una actividad, pues al rato, sí, al rato la subo a la plataforma para que la podamos realizar, ¿sale? No me diga eso, chef. Ah, ¿qué pasó? Además les dejo bien poquitas actividades, no sé qué le haces, George. Sale pues, pues bueno, yo me despido, los dejo, que estén muy bien y cuídense mucho. Nos vemos por aquí el viernes. Y en dado caso de que tú no puedas, Charlie, pues nos vemos hasta la siguiente semana. Gracias, chef. Buen día. Pues cuídense mucho, bye bye. Gracias, hasta luego. Bye, hasta luego.